Se cumple un año de la tragedia de la Dana. Por eso quiero presentaros una serie de entrevistas que hemos realizado tanto a bomberos de Alcorcón como a Protección Civil y a la Policía Municipal de nuestra ciudad, para que os cuenten y conozcáis de primera mano lo que ellos vivieron. Bueno chicos, hace un año justo ahora del desastre que ocurre en Valencia, de la Dana, y recuerdo yo que lo escuché en la radio, siempre tengo la radio puesta en casa, yo estaba en casa en ese momento, me acuerdo, y lo escuché. ¿Cómo lo recordáis vosotros, ese momento ahí inicial? Bueno, pues yo en mi caso, intentando hacer un poco de memoria, porque la verdad es que cuando vives un suceso así tan intenso, tienes luego muchas lagunas que tienes que ir rellenando con el tiempo. Y haciendo así un poco de memoria, recuerdo, no suelo ver nunca la televisión, nada más que, pues a lo mejor cuando venimos de guardia y está la televisión puesta, pero en mi casa no la suelo poner. Y recuerdo escuchar a la gente comentar: joder, la que se está liando en Valencia, y ya ver algunas noticias y al principio no darle mayor importancia, pero a medida que se iban sucediendo y hablando con los compañeros empezamos a ver un poco la magnitud que estaba tomando todo eso. Y bueno, pues enseguida empezaron a saltarnos las alertas de lo de siempre: tenemos que estar ahí. Sí, fue un poco igual. Yo recuerdo que en casa apenas pongo mucho el televisor y fue llegar aquí al entrar de guardia y ver la barbaridad que se estaba produciendo por allí y hacernos la misma pregunta: ¿qué podemos hacer? Pues no sabemos estarnos quietos y siempre intentando echar una mano. Sí, a mí me pasó un poco igual. Me acuerdo que esta anécdota la he contado alguna vez, pero es que me acuerdo que estaba en casa, me estaba duchando. Es que somos momentos de lucidez que se tienen durante el día. Me acuerdo que me estaba duchando y dije: joder, macho, con esto que está pasando allí y tal. Y es cierto que ya se estaban organizando, pues eso, alguna gente yendo para allá o algunas cosas así, pero cosas de voluntarios, no de profesionales. Y me acuerdo que yo me dije: pues bueno, pues me voy yo también. Y se me iluminó la mente en ese momento y dije: coño, David, pero si eres concejal de seguridad, ¿sabes? Que tienes bomberos a tu mando, que tienes policías, que tienes protección civil. Y ahí fue cuando empezamos a hablar, que me acuerdo también que, no sé si fue hablando contigo también o con algún mando también, que me dijo: oye, que existe la posibilidad de que podamos ir. Y me acuerdo que ahí fue cuando me vine aquí al curso y nos pusimos manos a la obra, que tuvimos una reunión, que empezamos a ver cómo podíamos llegar hasta allí. Sí, va a ver, al final nosotros ya nos conocemos todos un poco, siempre, la verdad es que un porcentaje altísimo de la plantilla siempre está dispuesta a ayudar en lo que sea, pero bueno, todos tenemos la misma disponibilidad y siempre hay un grupo, hay un poco de kamikazes que ya nos conocemos entre nosotros, que cada vez que ocurre algo somos los primeros que estamos queriendo movilizarnos y ayudar. Y sí que recuerdo hablar contigo, hablar con alguno de nuestros mandos y decir: chicos, nos organizamos, hacemos grupos, y enseguida pues transmitirte mira, tenemos que estar allí. Estamos viendo por la televisión que se necesita ayuda, que hay gente voluntaria, pero lo que se necesitan allí en un primer momento son manos expertas y profesionales, porque si no hay unos riesgos que el personal civil no lo conoce y se puede agravar la situación, como ocurrió con los voluntarios. Y entonces enseguida nos organizamos y te dijimos: tenemos ya 2-3 grupos y uno puede salir en el momento que nos digáis. Me acuerdo justo eso, que también uno de los problemas con los que nos encontramos era coordinarnos con las administraciones públicas, con el resto. Porque, bueno, recuerdo en su momento que esto es duro, recuerdo que recibimos mensajes por escrito de la Comunidad Valenciana diciendo que no hacía falta ayuda. Sí. Me acuerdo. Que nos llegaron incluso después de que nosotros solicitásemos: oye, ¿a dónde vamos? ¿Cómo nos integramos allí? Y recuerdo que conseguí hablar con el teniente alcalde de Cheste y luego con el alcalde del pueblo para decir: oye, ¿qué necesitáis? Y me dijo: pues lo que tengas. Y digo: bueno, pues os mandamos bomberos para allá. Y que conseguimos, porque el teniente alcalde está justo fuera de ese municipio, y conseguimos firmar un documento que él nos pedía ayuda, nosotros lo conseguimos firmar cuando ya estabais de camino, además. Sí. Esta persona estaba de viaje en Marruecos, me parece que estaba. Y hablamos con él por teléfono, allí en Marruecos, y para que nos dijera dónde teníamos que ir. Sí. Y bueno, sí, porque bueno, y además vosotros dos estuvisteis en el primer grupo. Sí. Y yo recuerdo esa noche dormir poco, entre que esperábamos una respuesta de las dos administraciones, nos organizábamos también nosotros porque íbamos a la aventura. Yo recuerdo comprar un saco, una esterilla para dormir, comida, pues no sabíamos tampoco cómo íbamos a estar por allí. Sí, es que me acuerdo que mientras yo conseguía, pues eso, salvar todas las trabas burocráticas
que fueron unas cuantas. Sí, no consta. Que fueron unas cuantas, y me acuerdo que eso, a la vez hablando contigo, que oye, pues vamos a organizar grupos, y luego otros compañeros ya organizando todo el material que hacía falta para que os llevaseis para allá, porque creo que fuisteis con una bomba. Y un 4x4, ¿no? ¿Fue? Era VTP, ¿no? Al principio fue la furgoneta. Es verdad, y luego vino ya, sí. Es verdad. Y una bomba que no pasaba de 80 km/h. Sí, sí. De aquí a Valencia. Sí, que ¿cuánto tardasteis en llegar a Cheste? 7 horas y pico de viaje. Sí, sobre todo las dos últimas se hicieron muy largas, porque claro, ya empezábamos a ver cortes de carreteras, había que dar mucha vuelta, pero sí, tardamos... Llegó un momento en que se fueron toda la cobertura de los móviles, no teníamos ningún... Me acuerdo como hubo un momento que iba hablando con vosotros por la carretera y hubo un momento que... Antes de eso, tengo una amiga que es piloto en la Guardia Civil, es piloto de avión, piloto de helicóptero, y siempre está también metida en todos estos temas. Antes de salir la escribí y le dije, ¿me puedes facilitar un poco un mapa de carreteras de cómo podemos llegar hasta Cheste? Y me fue diciendo pues un poco las carreteras que estaban cortadas, comunicó con otras patrullas de Guardia Civil y nos informó un poco así a grosso modo, pero tuvimos que ir improvisando nosotros con mapa, mirando porque no había cobertura. Cada vez que veíamos algún control de Guardia Civil o algo nos parábamos, les preguntábamos, decíamos, tenemos que ir a este sitio, decirnos por dónde vamos. Pues eso fueron 7 horas y pico de viaje, que se hizo corto, porque bueno, ya nos encargamos de hacerlo ameno por el camino, pero... Encima con un camión que va a 80 por hora, pues sí, se hizo una aventura, la verdad es que una aventura. Bueno, pues fuisteis de los primeros cuerpos de bomberos, o si no el primero, en llegar a la zona, que también, bueno, habría que reflexionar mucho sobre por qué eso fue así, pero bueno, al margen de eso, ¿cómo vivisteis vosotros el llegar allí? ¿Qué es lo que os encontrasteis cuando llegáis a Cheste, que es el primer municipio al que llegáis, habláis con el alcalde? ¿Cómo veis la zona? Pues hombre, yo creo que hay algo que coincidíamos así todos, que a medida que nos íbamos acercando a la zona era como meternos en una película, un videojuego, que es totalmente nuevo. A ver, íbamos personal muy veterano y personal de nuevo ingreso. Jorge, por ejemplo, llevaba unos años, pero teníamos otro compañero que llevaba meses, muy poquito. Entonces, cada uno vivía de una manera, pero era algo que creo que no hemos experimentado ninguno de los que estábamos allí. Estamos acostumbrados aquí a todo tipo de intervenciones, pero que empiezan y que acaban. Que salgo de aquí corriendo y vuelvo al parque y se acaba, y espero la próxima. Aquello era algo como muy constante, todo el rato. O sea, más lento, pero que veías que te metías ahí y entrabas en otra dimensión. Y bueno, pues un poco nosotros intentando prepararnos psicológicamente para lo que nos íbamos a encontrar, y sobre todo la responsabilidad que yo por lo menos sentía como veterano era preparar un poco la cabecita de los compañeros más nuevos. De hecho recuerdo la primera noche que llegamos allí, cuando conseguimos llegar, porque bueno, llegamos casi a Cheste, pero nos encontramos que había un puente que se había caído, no sabíamos cómo cruzar al otro lado, no podíamos hablar con nadie, y tardamos en pasar 150 metros, sí, más o menos sería, no sé, 2 horas, hasta que conseguimos dar la vuelta y llegar a Cheste, irnos a la comisaría de policía y encontrarnos allí, no sé si era el alcalde, sí, o el teniente alcalde, nos encontramos allí en la puerta, y allá hablando con él. Nos llevaron a un vivero abandonado. Nosotros habíamos preparado previamente las instrucciones que se nos dio aquí, ¿no? Sí. De que nos lleváramos una mochila y que fuéramos totalmente autosuficientes durante 4 o 5 días. Y llevábamos comida, llevábamos de todo. Pues nos dejaron allí en aquel vivero, y allí yo recuerdo con Jorge y con el otro chico más nuevo, sentarme con ellos y preguntarles, chicos, en lo poco que lleváis, ¿qué habéis vivido aquí en Bomberos? ¿Qué habéis visto? E intentar prepararles un poco para lo que nos pudiéramos encontrar, de cómo podían intentar gestionar. Sí, porque ya se sabía que había muchas víctimas en ese momento, muchas desaparecidas, o la mayoría de ellas desaparecidas todavía, porque bueno, yo creo que vosotros llegasteis allí a las 30 y tantas horas de que eso ocurriese, quizá 40, 50 horas de que eso ocurriese, no más. Allí en Cheste y en Chiva lo que nos dijeron es que éramos los primeros que aparecían por allí. Le dijimos, ¿qué necesitáis? ¿Qué os ocurre? ¿Qué tenéis aquí en vuestro pueblo? ¿Qué necesitáis? Sí, porque recuerdo que bueno, durante esas fechas a toda la población española le fueron sonando nombres que antes no sonaban, pues eso, como Chiva, Catarroja, Paiporta, Cheste, y también el famoso Barranco del Pollo en el que vosotros también estuvisteis trabajando allí. También un poco, pues eso, para que la gente también conozca
cuáles eran las primeras labores que tenéis que hacer, porque luego sí es cierto que los otros grupos que fueron, principalmente en Catarroja, hicieron mucho trabajo de sacar agua de los garajes, de achicar aguas, de brozar zonas para que se pudiese pasar, pero recuerdo que antes de que fuisteis para allá, recuerdo hablar con, no sé si fue contigo o creo que también con Maroto, de decir, lo importante es que lleguemos cuanto antes porque todavía puede haber víctimas, todavía puede haber gente viva y hay que rescatar. ¿Cómo eran esas tareas de rescate que realizabais? Bueno, o de intento de rescate que realizabais. Yo recuerdo llegar a Cheste, hacer 2 grupos, uno que se dedicaba a intentar buscar víctimas y otro a intentar solucionar un poco el caos que tenían allí, pues abrir calles, cortar árboles y demás, y un poco con esa incertidumbre de no saber qué te vas a encontrar. Luego es verdad que con el paso de los días ya conseguimos llegar a los puestos de mando, a tener un poco más una organización y claro las funciones, pero el primer día fue lo que nos pidáis, vamos a estar ahí y ver qué podemos hacer. Era como si cuando estamos aquí trabajando y nos entran llamadas del 112 con salidas, ¿no? Ha ocurrido esto. Ayer era como si las buscáramos nosotros, sí. Como si te las tuvieras que proponer tú al responsable. Había pasado todo. Claro, le decías que somos los primeros que hemos aparecido. ¿Qué necesitáis? Decían, pues es que estaban en shock también. Y decías, ¿echáis en falta vecinos? ¿Tenéis algún problema con suministros? Tal? Y enseguida nos dijeron, mira, tenemos un árbol en Cheste, un árbol gigante que ha caído, está apoyado en una casa. Partimos dotaciones, la mitad se fueron a cortar el árbol y la otra mitad nos dijeron, hay un coche que hemos localizado con un dron que está en mitad de un barrizal y creemos que hay personas dentro. Pues mitad de los compañeros cortando el árbol y la otra mitad nos pusimos todo el traje de vadeo y con estas personas que tenían el dron nos paramos en el puente que es de ruido por el que no habíamos podido pasar, volaron el dron, lo llevaron hasta el coche, nos estuvieron enfocando dónde estaba y le dijimos, vale, ya sabemos dónde es porque desde el otro lado hemos ubicado ese... Y allí nos metimos con las botas de vadeo, luego encontramos 2-3 coches, no había nadie dentro, no había ni personas fallecidas ni nadie a quien salvar de allí y directamente desde ese punto nos dijeron, echamos en falta una señora que sus hijos nos dijeron que hablaron con ella hace unas horas cuando bajaba toda la riada, que estaba sola en casa y no saben nada más de ella. Y cuando fuimos a la zona donde nos dijeron que estaba la casa, no existía casa. No había nada. Había, no sé... Era un cauce muy cercano al río donde estaba la casa y nada, escombros, alguna casa sí que había por ahí, algún animal, recuerdo también algún perro, pero en concreto esa casa... No se me olvidará el detalle ese de llegar allí, nosotros decíamos, pero ¿dónde es la casa? ¿Dónde es la casa? Y nos señalaban, digo, ¿por ahí dónde? Y ya vimos un trozo de los cimientos. Sí, de los cimientos, claro. No, eran 4 bloques de hormigón que había ahí. Dije, aquí estaba la casa. No había nada. ¿A quién vas a buscar? Sí, mira, yo esto, la verdad, hablando con vosotros, la verdad es que esto que ocurrió con la Dani y la respuesta que conseguimos desde aquí es de las cosas de las que más orgulloso me siento de estos años, las cosas como son. Y creo que también habéis dado la clave con algo, que es que al final somos la administración pública, somos servicios públicos, sois profesionales, que al final pues tenéis todo el material necesario para poder ayudar cuando pasen estas cuestiones, que es lo que hay que hacer, al final poner los servicios públicos a las necesidades de la gente. Y es de la gente de lo que quería hablar también, de cómo vosotros visteis, o sea, qué sentisteis con la gente, claro, cuando llegasteis, porque evidentemente era todo desolador, pero también entiendo que encontrasteis el calor de la gente que estaba allí y que sentía que vosotros ibais a ayudarles. Sí, en concreto hicimos muchas amigas con los empresarios que estuvimos buscando por allí, luego en el Barranco del Pollo, y con la gente de a pie de los pueblos, la verdad que te sentías muy arropado y te quitaba un poco todo el cansancio de ese día, al final eran desde las 6 de la mañana hasta que se hacía de noche, te quitaba un poco todo ese cansancio y bueno, es lo que a nosotros nos llena, al final intentar echar una mano con lo que sea. Y poder, sobre todo arroparles a ellos, porque se sentían desprotegidos totalmente. Solo con verte ya con el uniforme como que se calmaban un poco. Sí, se te tiraba todo el mundo encima en cuando te veían con el uniforme, pero sí es verdad que veías que les cambiaba la cara. Que se sentían, ya no era que había gente ayudando, sino que habían... Como seguros, sí. Te veían con un uniforme, se sentían más seguros, más tranquilos y la gente se desvivía. Cuando estábamos trabajando por zona urbana, vecinos que bajaban con termos de café, con algo de comida, con botellas de agua, que a nosotros también esas cositas nos reconfortaba. Y recuerdo
Recuerdo, por ejemplo, una vez que venía un vecino, una vecina con un termo, con café, tal, y decía a un compañero, no, yo no café, o yo no quiero colacao. Y lo hablábamos luego entre nosotros, le decíamos, acéptalo, acéptalo, porque ellos necesitan ayudarte a ti. Están encerrados en sus casas. No sobrepasados completamente. No tienen nada y te ven a ti, que ven una luz por la ventana y necesitan darte algo. Por todo lo que les estás ayudando tú. Acéptales el café, acéptales el colacao, ya no lo beberemos frío si hace falta mañana, pero acéptaselo. Y los veías que se lo aceptabas y allá rompían a contarte toda su historia, cómo lo vivieron, la riada, cómo habían estado agarrados al portal mientras les entraba el agua en casa. Y pues yo qué sé, eso también era otra forma secundaria, ¿no? de ayudarles. Claro, de ayudarnos, porque a nosotros nos aportaban mucho ellos. Porque claro, esto no solo fue desolador para las 200 y pico víctimas mortales, que evidentemente ellas fueron las que más perdieron, sino también pues todos los supervivientes que vivieron eso y que en esas primeras horas además debían estar completamente traumatizados. Yo me acuerdo yo llegué allí porque estuve un día, pero estuve varios días después de que llegasteis vosotros, porque los compañeros ya estaban en Catarroja. Yo estuve en Catarroja viendo a los compañeros de bomberos y en Paiporta viendo a los de policía, y ya allí la verdad estaba, ya cuando yo llegué ya estaba todo el mundo, estaba el ejército, estaba la UME, estaban brigadas de bomberos, de cuerpos de bomberos de todos lados, brigadas forestales también, había de todo y estaban ya bastante integrados. Dentro de lo que era todo ese caos estaban bastante integrados con centenares de voluntarios allí en las dos ciudades. Pero vosotros, como llegasteis al principio, ¿cómo vivisteis también del caos inicial a la integración paulatina o la coordinación con los otros cuerpos y de emergencias que fuesen llegando a la zona y la integración dentro de los puestos de mando y demás? Pues al principio sí es verdad que las primeras, a lo mejor 36 horas o así, no llegó a 2 días, era todo improvisado. Porque estuvisteis 4 días, ¿verdad? Fueron 3 días completos y al cuarto volvíais, ¿no? Nos organizábamos en grupos así de 4 o 5 días, dependiendo de lo que nos encontráramos allí. Nosotros no llegamos a completar 4 días, ¿no? Estuvimos 3 noches y a la mitad del día siguiente ya partimos para acá. Y nada, pues al principio, como no había comunicación, no había coordinación, no había nada allí, pues lo primero que se nos ocurría, igual que llegamos a Cheste y nos fuimos a la comisaría de policía, a partir de ahí nos organizamos. Cuando nos empezamos a mover a otros sitios, nos fuimos a un parque de bomberos. Cuando llegamos al parque de bomberos no existía la mitad del parque de bomberos. Resulta que no podían trabajar porque les había pasado toda la riada por dentro del parque, les habían empotrado coches, de hecho con personas dentro que tuvieron que escarcelar ellos allí. Estaban era un caos el parque de bomberos. De hecho, nos pidieron, cuando les dijimos que nos íbamos a quedar en un vivero allí a dormir en Cheste, nos pidieron que, como estaba cortado el puente, si había alguna intervención seria, importante en Cheste, iban a tardar 1 hora y media, 2 horas en llegar. Y la primera noche estuvimos de guardia. Como de retén allí, Cheste, ¿no? Como un retén de este parque de bomberos, y estuvimos allí pendientes. Nos dejaron, no sé si fue con una emisora, con emisoras, la central que tienen ellos allí. Y si había algo nos activaban, igual que se nos activa aquí. Que fue también algo curioso, es decir, bueno, vamos a intentar descansar esta noche, pero estamos de guardia. Estamos de guardia en un vivero abandonado, con unas esterillas alrededor de una mesa de billar abandonada en una sala. Encontramos un pozo del que sacábamos algo de agua para lavarnos. Pero no teníamos fue todo... ni tenías nada, estabas totalmente insensibilizado. Pues claro, fue toda una situación al principio muy precaria por toda la por toda la situación que se daba allí. Que creo que también es importante resaltar la importancia que es tener unos servicios públicos y unos servicios de emergencia bien dotados y con buenos profesionales para el día a día, y cuando ya pasan estas desgracias pues se ve aún más la necesidad de... Bueno, y la labor que hacéis también para la sociedad. Y es muy importante, que llevamos muchos años luchando por ello, una ley de coordinación a nivel nacional, para que cuando ocurra un desastre de esta manera, toda mano que pueda acercarse y ayudar es poca. Pero el problema que tenemos y se vio allí, la cantidad de voluntarios que fueron, hubo muchísimos accidentes, porque es personal que no está acostumbrado a ese tipo de trabajo, quiere ayudar,
se mete en sitios en los que no debe, hace cosas que no debe y ha habido problemas con heridas, infecciones, amputaciones. Hubo hospitales allí que estaban colapsados por los voluntarios, no por las víctimas de la Dana. Y en ese momento lo que se necesitan son profesionales, policías, médicos, bomberos, militares, profesionales que están... Nosotros no y que se unifique con un mando. Dana, pero sí a esas situaciones de desastre. Estamos acostumbrados a movernos ahí. No, y tenéis formación en ello, claro. Pero se necesita coordinación. Una coordinación. Nosotros, como has contado antes, pudimos salir muy pronto gracias a ti, porque en otras ocasiones nosotros nos hemos activado siempre por iniciativa propia con el COVID, con la DAN, con Filomena, con todo, con absolutamente todo, pero siempre hemos tenido muchas trabas porque si necesitamos permisos, necesitamos autorizaciones y los desastres no entienden de autorizaciones y de permisos, y en esta ocasión pudimos irnos tan pronto pues gracias a ti, que estuvimos en contacto. De hecho, el último día, cuando ya estábamos preparados aquí, el primer día para salir, nos decían, no, que no podéis marcharos porque hay un problema decíamos, no, problema ninguno, nosotros nos vamos. Sí, al final conseguimos solucionarlo y lo tiramos para adelante. Y me acuerdo de tus palabras que nos dijiste, marcharos que ya me pego yo aquí. Y cogimos y dijimos, si nos íbamos. Pero claro, luego pueden venir los problemas y al final pues también tú necesitas bastante trabajo haces en tu cabeza con todo lo que te vas a encontrar allí para ir con el miedo de las repercusiones que pueda tener, porque me voy de mi servicio, me voy con mi uniforme y si me pasa cualquier cosa, si ya llevas esa tranquilidad de que tienes el respaldo de tu administración o de tu corporación, te va de otra manera. Después lo conseguimos también con los policías, que también hubo trámites burocráticos también más complicados porque ellos van armados, ellos les hicimos todo para que pudiesen ejercer todas las labores policiales allí, de tener a alguien si hace falta, de llevar el arma, que era más complicado. Y con Protección Civil, por ejemplo, nunca lo logramos porque la Comunidad de Madrid, como que organizó, dijo, si vamos todos juntos cuando yo los diga, y había que integrarse con la comunidad y después fuese, y al final, pues bueno, por desgracia no se les mandó. Se dilata en el tiempo. Se dilata en el tiempo, exactamente, y cuando al final lo que tú dices, las desgracias no entienden de burocracia y las necesidades de la gente no entienden de politiqueos en estos momentos. Al final tenemos que estar ahí cuando la gente lo necesita, y cuando pasan estas cosas son horas muy concretas cuando hacen falta. Después las necesidades van variando, van cambiando, ya se puede ir a otro ritmo, pero en las primeras horas era fundamental que vosotros estuvieseis allí. Quitar barro y mover coches. Eso después se puede hacer con calma. En cualquier momento, pero encontrar supervivientes tienes que estar ahí en el minuto uno. Y eso es lo que yo creo que más te encogía por dentro, es decir, me acuerdo que eso en esos momentos, claro, todos teníamos mucha presión y estábamos todos y me acuerdo que me decís, es que cada minuto que perdemos, que no estamos allí, nos quemaba. Es un minuto que hay una persona que se le puede rescatar y no se la está rescatando. Y nosotros sabemos cómo hacer ese trabajo y podemos hacerlo. Sí, la verdad es que fue... Bueno, yo lo digo siempre, es de las cosas más orgullosas de las que me siento del trabajo que hemos hecho aquí. Y se demuestra también, pues eso, vuestro compromiso con la ciudadanía, no solo de Alcorcón, sino pues al final de todas las personas. Y nosotros agradecemos tu ayuda, porque ha sido, yo creo que de las tragedias que ha habido en las que más rápido nos hemos activado, gracias al apoyo. Y ha sido de las cosas más gordas que ha pasado, por desgracia, en el territorio español. O sea que, sí. La verdad que en ese aspecto chapó, porque yo creo que se lo he contado a compañeros de otros servicios y el gesto que tuvimos aquí entre todos, tanto desde la administración como nosotros como servicio, yo creo que no se le puede reprochar nada en el ímpetu y en las ganas que pusimos aquellos días. Sí, la verdad es que estuvimos todos, yo creo que a la altura del momento, y eso es algo que hay que sacar pecho también, que cuando se hacen las cosas mal se dice, pero bueno, que cuando se hacen bien yo creo que también es importante. Mira, y una última pregunta, ya para terminar, porque me acuerdo que cuando volvisteis, ¿cómo fue el volver aquí? Joder, muy raro. Yo recuerdo salir del parque después de limpiar todos los equipos y una sensación como de vacío. Miraba a todos lados, aquí no ha pasado nada. No sé, un poco extraño. Llegar a casa, sentirte un poco solo, como que se te hacía la casa grande. Sí. Yo me sentía mala persona por estar aquí. También. Fíjate. Sí. Sabiendo todo me emociona. Sí, todo lo que habíamos vivido allí y ver que no
que tienes más por dar, pero también había compañeros y también hay que saber desconectar en ciertos momentos. Sí. Pero se hace duro Sí, porque el final también fue muy intenso y es importante también hacer relevos también por vuestra seguridad. Veníamos con una y por la eficacia del servicio. Sí. Veníamos con una sensación mala, porque estamos acostumbrados aquí a salir una intervención, resolverla y volver. Y allí tenías la sensación, como era 24 horas, no terminabas con nada de lo que empezabas, tenías la sensación de que no estabas haciendo nada. A posteriori eres consciente de todo lo que se ha trabajado y todo lo que se ha conseguido. Pero mientras estabas ahí tenías esa sensación. Entonces, el llegar aquí, yo recuerdo llegar al parque, pisar, antes, ya llegando a Madrid y ver normalidad, me sentía mal por estar aquí. Pero es que cuando bajamos aquí, paramos en el parque, bajamos todos los equipos, los lavamos en un momento. Vinisteis a recibirnos, me acuerdo el abrazo que me diste. Sí, nos dimos que me acuerdo de ese abrazo que nos dimos tú y yo, sí. Había mucha gente allí que nos preguntaba, que quería saber, y a mí me causaba un poco de rechazo. No quería hablar con nadie, pero es que cuando me metí en el coche y me fui a mi casa, salir por aquí, por Alfredo Nobel, por la calle allá, estar la calle limpia, ver los centros comerciales, las tiendas abiertas, me sentía mala persona por estar aquí. Y me encerré en mi casa y no salía. Es la cabeza. Pero bueno, luego es verdad que a posteriori te paras a analizar y todo lo que hicimos pues siempre sumas y te quedas siempre con alguna persona que viste aquellos días y bueno, por lo menos le hice ese momento un poco más agradable. Las gracias de toda la gente que todavía seguimos teniendo contacto. De hecho, ahora en el aniversario nos hemos estado escribiendo con las familias de los empresarios que estuvimos buscando el barato del pollo. Nos han pedido por favor que busquemos, hemos vuelto a Valencia porque nos hicieron un homenaje ayer. Me lo recuerdo, sí. Y nos han pedido ahora por favor que el primer grupo que estuvimos, que busquemos un día, que quieren pasar el día allí con nosotros, que nos tienen preparados. ¿Sí? y esa gente va a estar eternamente agradecida a vosotros, sí. Y nosotros a ellos. Porque ha sido algo muy recíproco, más aún cuando nosotros en abril hemos tenido el accidente de los dos compañeros, sí. Cogieron estas personas de Valencia, lo recuerdo, sí. Nave, y se vinieron a vernos, a darnos un abrazo, estuvieron 15 minutos en el parque y se marcharon. Y nos dijeron, vosotros estuvisteis ahí con nosotros cuando lo necesitábamos, nosotros venimos aquí ahora porque vosotros lo necesitáis. Y ostras. Sí. Al final estos momentos que aunque son desgracias, que ojalá nunca hubiesen ocurrido, pero también sacan a la luz lo mejor del ser humano también. Sí, yo también me quedo con esos momentos que vivimos de una manera o de otra cada uno, pero me quedo con esos momentos también porque pues hacen tener esperanza también de que el ser humano no es un ser horrible, sino tiene cosas maravillosas. Sí, porque allí también veías el lado oscuro, ¿no? Por eso necesitábamos tanta policía allí, porque veías enseguida, ante la situación que había, el pillaje. Nosotros empezó a verlo. No podíamos dejar los camiones solos. Enseñamos todas las luces del camión y alguien siempre pendiente porque teníamos miedo de que nos robaran las herramientas. Digo, solo faltaba eso. Que nos roben el poco material que hemos podido traer para trabajar, pero bueno, pues los amigos de lo ajeno acampaban a sus anchas. Exactamente. Pero bueno, nos quedamos con lo bueno, hay que quedarse siempre con todo eso detalle, con el señor bajándonos el termo de café, con la abuelita ahí que dice entrar, que tengo aquí 4 galletas y nosotros, señora, si es que si no apenas tiene comida, ¿cómo nos vamos a comer lo que usted tiene aquí? Y necesitaban, te quedas con esos detalles y bueno, con las amistades que hemos hecho allí en Valencia. Siempre hay un momentito para las risas y la felicidad después de tanto caos y tanta tragedia, y al final yo creo que hay que quedarse con esas cosas. Eso es, totalmente. Pues nada, chicos, muchas gracias por el testimonio, que hace justo ahora pues un año de todo esto lo que pasó, y creo que también es importante recordarlo por las víctimas y recordarlo para que pues si vuelva a pasar que seamos capaces de actuar de una mejor manera y que aprendamos todos de esto. Así que gracias por todo. Nada, a ti.